Durante décadas, hubo una mujer que caminó apenas unos pasos detrás de la reina Sofía de España. Nunca buscó protagonismo, nunca quiso una corona, y casi nadie prestó demasiada atención a su presencia silenciosa. Pero cuando las cámaras se apagaban, cuando llegaban las crisis, las humillaciones y la soledad del poder, había una persona que seguía allí, siempre. Esa persona era Irene de Grecia. Lo extraño es que Irene podría haber tenido una vida completamente distinta. Había nacido princesa, pertenecía a una de las familias reales más poderosas de Europa y tuvo la oportunidad de construir su propio destino. Pero algo ocurrió. Una tragedia tras otra, un reino perdido, el exilio y una decisión tan silenciosa como devastadora terminaron cambiando el rumbo de toda su existencia. Renunciar a su propia vida para no dejar sola a su hermana. Y quizás lo más impactante es que el mundo recién entendió quién había sido realmente Irene cuando llegó el final de su historia, en el invierno de 2026. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque esta no es solo la historia de una princesa, es la historia de un sacrificio que casi nadie vio. 1. La princesa que nació sin hogar. Irene de Grecia nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, muy lejos de los palacios que supuestamente le pertenecían. Europa estaba sumergida en la Segunda Guerra Mundial, y la familia real griega vivía exiliada. Su padre, el futuro rey Pablo, y su madre, la exigente reina Federica, habían sido expulsados del país. Irene literalmente nació sin reino. Antes incluso de aprender a caminar, su vida ya estaba marcada por la incertidumbre. Cuando la familia regresó a Grecia en 1946, el escenario era desolador. El país seguía devastado por la guerra y dividido por una violenta guerra civil. Pero dentro del palacio de Tatoi, Irene encontró algo parecido a un refugio, la relación inseparable con sus hermanos, Sofía y Constantino. Los tres crecieron muy unidos, como una pequeña alianza frente a un mundo que constantemente les exigía perfección. Sin embargo, Irene siempre pareció distinta. Mientras Sofía era preparada para convertirse en reina y Constantino para heredar la corona, ella observaba desde un lugar más silencioso. Era tímida, introspectiva y profundamente sensible. Prefería el mundo interior al protocolo, la música al protagonismo. Y aunque todavía nadie podía verlo, esa personalidad tranquila terminaría definiendo toda su vida. 2. La vida que pudo haber tenido. Durante su adolescencia, Irene parecía destinada a construir algo propio lejos del peso de la corona. Descubrió un talento excepcional para el piano, y la música dejó de ser un simple pasatiempo aristocrático. Estudió seriamente, recibió formación profesional y llegó a debutar como concertista, algo muy poco habitual para una princesa europea de la época. Por primera vez parecía posible imaginar un destino diferente, uno donde Irene fuera reconocida por sí misma y no solo como parte de una familia real. Pero la vida empezó a cerrar lentamente esas posibilidades. En 1962, Sofía se casó con Juan Carlos de España y abandonó Grecia. La separación golpeó fuerte. Eran extremadamente unidas y, de un día para otro, Irene perdió a la persona más importante de su vida cotidiana. Y apenas 2 años después, llegó algo todavía peor. El rey Pablo murió repentinamente. Irene tenía solo 21 años. La muerte de su padre rompió el equilibrio familiar. Constantino subió al trono siendo muy joven, su madre Federica quedó devastada y Sofía estaba lejos, comenzando una nueva vida en España. Aunque hubo rumores de pretendientes y posibles matrimonios, Irene nunca terminó formando su propia familia. Sin saberlo, aquella renuncia silenciosa empezaba a convertirse en algo permanente. 3. El día en que lo perdieron todo. La madrugada del 21 de abril de 1967, cambió el destino de Irene para siempre. Tanques ocuparon Atenas y la dictadura de los coroneles tomó el poder. La familia real quedó prácticamente aislada, vigilada y bajo amenaza constante. De repente, pertenecer a la monarquía dejó de ser un privilegio y comenzó a sentirse como un peligro. Meses más tarde, tras el fracaso del rey Constantino en recuperar el control político, llegó el exilio definitivo. Otra vez abandonar Grecia, otra vez huir sin certezas. Irene observó las luces de Atenas desaparecer desde un avión militar rumbo a Roma, sin imaginar que pasarían décadas antes de volver. Ya no eran una familia poderosa, eran una monarquía caída. Y fue precisamente en esa caída donde Irene empezó a transformarse.
Mientras otros se aferraban al prestigio perdido, ella comenzó una búsqueda completamente distinta. Se acercó a filosofías orientales, abandonó progresivamente los lujos y terminó viviendo varios años en la India junto a su madre. Allí comprendió algo que cambiaría su forma de ver el mundo. El verdadero valor de una vida no estaba en el poder, sino en el servicio. 4. La mujer que renunció a todo por Sofía. En 1981, Irene recibió otro golpe devastador. Su madre, Federica, murió inesperadamente en Madrid. De pronto estaba sola. Había perdido a su padre, había perdido su país, y ahora también perdía a la mujer que había sido su principal compañera durante años de exilio. Tenía casi 40 años, no estaba casada, no tenía hijos ni un hogar estable, y entonces apareció Sofía. La reina de España no le ofreció una visita temporal, le ofreció quedarse para siempre. Irene llegó al Palacio de la Zarzuela con pocas pertenencias, pero sin imaginar que nunca volvería a irse realmente. Y allí comenzó la etapa más importante y menos comprendida de toda su vida. Porque Irene podría haber intentado reconstruir algo propio, podría haber buscado independencia, otra residencia, otro destino, pero eligió otra cosa, convertirse en el apoyo silencioso de su hermana. Y eso lo cambiaría todo, porque mientras Sofía atravesaba décadas de tensiones familiares, rumores de infidelidades, aislamiento emocional y el enorme peso institucional de la monarquía española, Irene permanecía allí, sin pedir nada, sin protagonismo, caminando 2 pasos detrás, pero siendo probablemente la persona más importante en la intimidad de la reina. Para Felipe, Elena y Cristina se convirtió en la inolvidable tía Pecu, una mezcla extraña entre sabiduría, espiritualidad y ternura. Pero para Sofía era mucho más, era hogar. 5. La despedida de una vida invisible. Con el paso de los años, Irene se convirtió en una presencia inseparable de Zarzuela. Creó proyectos humanitarios, impulsó su fundación Mundo en Armonía, dedicó décadas al trabajo silencioso lejos de cámaras y desarrolló un estilo de vida austero que contrastaba con cualquier idea tradicional de realeza. Mientras otros buscaban visibilidad, ella parecía sentirse cómoda siendo invisible, pero aunque lo peor aún no había llegado, el tiempo empezó a pasar factura. Hacia los últimos años de su vida, comenzaron a aparecer señales de deterioro cognitivo. La mujer brillante, curiosa y llena de conversaciones sobre filosofía, música y espiritualidad, empezó lentamente a perder recuerdos, y ocurrió algo profundamente doloroso. Los papeles comenzaron a invertirse. La hermana que durante décadas había sostenido emocionalmente a Sofía, ahora necesitaba ser sostenida. En enero de 2026, Irene de Grecia falleció después de años de deterioro progresivo, y quienes observaron aquellos días finales aseguran que la imagen más devastadora fue la de una reina Sofía completamente rota, despidiendo no solo a una hermana, sino probablemente a la persona que más la había acompañado en toda su vida adulta. Porque cuando las coronas pesan demasiado y el poder deja de impresionar, lo único que realmente queda son las personas que nunca se fueron. La historia de Irene de Grecia es extraña porque desafía todo lo que imaginamos sobre la realeza. No fue la princesa más famosa, no tuvo un gran romance público, no gobernó un país ni encabezó grandes titulares, pero quizás vivió algo todavía más difícil: aprender a existir sin ocupar el centro, amar sin exigir nada a cambio y permanecer cuando hubiera sido más fácil marcharse. Mientras otros perseguían poder, Irene eligió algo infinitamente menos visible: ser refugio. Y tal vez ahí esté la verdadera pregunta que deja esta historia. ¿Fue Irene una mujer que renunció demasiado o alguien que encontró sentido precisamente en esa renuncia? ¿Vos habrías sido capaz de dedicar tu vida entera a cuidar a otra persona de esa manera? ¿Crees que Sofía habría soportado tantas décadas sin ella? Suscríbete para más historias como esta, porque algunas de las vidas más impactantes son justamente las que casi nadie miró de cerca.